representante de las víctimas, por favor, sus nombres. Pamela Ibarra Romero. Andrea Berenice Navarro Chilet. Diego Alonso Chora Cruz. ¿Quién va a ser la réplica? Voy a iniciar. Los pueblos indígenas y tribales consideran su autoidentificación como gente de la tierra. Su concepción va más allá del carácter económico como factor tradicional de producción. Consideran como tierra un sentido y una dinámica que engloba la totalidad de su existencia. Buenas noches, señor juez, señores jueces, señores juezas de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, público en general. Diego Alonso Chora, Andrea Navarro y Pamela Ibarra Cornejo exponen ante esta Corte argumentos para demostrar fehacientemente que el Estado de Santa Clara ejerce jurisdicción sobre las víctimas del pueblo tribal origen y consecuentemente acreditará con sus argumentos que violó los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, derecho a la propiedad y derecho y el desarrollo progresivo, siempre en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana. En perjuicio del pueblo tribal orífuna y el pueblo indígena Pichicha, con su venia de tributo. Se le imputa al Estado Independiente de Santa Clara la violación del artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la integridad personal. Estipula que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. La Corte se ha pronunciado en el caso de la comunidad indígena Yariaxa versus Paraguay y sostiene que la cultura de los miembros de una comunidad indígena está constituido por la forma de vida, de ser, de ver y de actuar. Todo esto es la base de su cultura y está relacionado directamente con los territorios y con todos los recursos naturales que comprenden ellos. Es así que la base de su cultura ya mencionada conlleva a un respeto... Señorita representante, ¿existe algún concepto que diferencia a los pueblos indígenas y tribales? Que sea así, ese concepto es único y no lo podemos encontrar. En alusión a su pregunta, honorable juez, sí existe una diferencia entre los pueblos tribales y los pueblos indígenas. Está ubicado en el artículo 1 del convenio 169 de la OIT. Los pueblos tribales los pueblos indígenas son aquellos pueblos que los predecesores han vivido en la tierra en donde habitan. En cambio, los pueblos tribales carecen de esa característica y se caracterizan por ser independientes. Defienden sus propias creencias, sus propias instituciones y no tienen dependencia con el Estado. Es así que, en respecto a la violación al derecho a la integridad personal, al utilizar el riachuelo Mandi, afecta gravemente a la integridad física y moral, dado que los pobladores del pueblo indígena Pichicha se sienten humillados e indignados, ya que este riachuelo consiste en una fuente sagrada para que ellos realicen sus cultos sagrados y sacerdotales. Esta situación no tomó en cuenta el Estado y prefirió economizar sus actividades ante la protección de la integridad de los pobladores. Disculpe una pregunta, pero ¿no cree usted que el Estado no solamente estaba protegiendo al pueblo de Pichicha, sino también a miles de campesinos que se encontraban alrededor de la zona? ¿Cómo usted puede hacer el análisis de población de derechos aquí en este punto? Porque los campesinos también son importantes. Por supuesto. En alusión a su pregunta, debo decirle que es un concepto que debemos desarrollar más adelante, pero me toca informar que la medida tomada por el Estado no ha sido la única, que satisfaga idóneamente ese hecho dado. Existían otras alternativas que podían tomar el Estado y así no vulnerar los derechos ya mencionados. Existían otras fuentes que podía utilizar el Estado para poder cubrir la necesidad de abastecimiento del agua de los demás campesinos, no advirtiendo la intangibilidad que tenía el riachuelo Mandi
y que estaba establecida como uno de los acuerdos en la consulta previa que ya se había realizado entre el Estado y el pueblo indígena. Señorita, a partir de su posición, este acuerdo de consulta previa, como acuerdo entre la comunidad indígena y el Estado de Santa Clara, sería, podemos decir, no consistiría en un supuesto en el cual podría haberse intervenido en este acuerdo de consulta previa. ¿Es el derecho a consulta previa de la comunidad indígena un derecho absoluto para ellos? En alusión a su pregunta, honorable magistrado, debo recordar que en el artículo 21 de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas menciona que los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de los tratados, y los estados, con conformidad a su verdadero espíritu e intención y buena fe, deben ser respetados y acatados los acuerdos de la consulta previa. El derecho ¿Cuál es la conclusión de la representación? ¿Un acuerdo de consulta previa debe ser acatado siempre en cualquier situación? El aspecto que nos circunscribe en este contexto, la representación considera que debió ser acatado este acuerdo, ya que debe primar la protección a los derechos que nosotros consideramos vulnerados y que no ha sido una situación extrema. Cabe recalcar de que habían otras medidas idóneas, igualmente idóneas, para que pueda, como opciones se tenía optar el Estado. Señorita, dos preguntas. La primera, usted señala que no era una situación urgente, pero había más de miles de campesinos que podrían haberse quedado sin agua, incluyendo el propio pueblo indígena de Chicha. Y segundo, ya han pasado alrededor de 6 años. ¿Cuál es el grado de afectación que a 6 años de ocurrido el derrame en la laguna Papuya puede tener hoy día el pueblo indígena de Chicha? La representación asevera que la situación, por así decirlo, no era una situación excluyente ni extrema, pero a la hora de tomar las decisiones, el Estado, por razones económicas y porque consideraba de que esa inversión de tomar como referencia para la subvención de agua para los otros pueblos y campesinos iba a generar un gasto que en el posterior tiempo se iba a considerar innecesario, primó ese ahorro económico ante la proporcionalidad de la protección a los pueblos indígenas. Querido, usted hablaba de la violación del derecho productivo. ¿Cómo se da esta violación? El artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos estipula el derecho al desarrollo progresivo. Los estados deben garantizar que las actividades desarrolladas en su territorio no están proscritas. Sin embargo, las actividades económicas deben ayudar e incluir un concepto de inclusión social hacia los pobladores, no vulnerando los derechos que en este caso los pueblos indígenas tienen que se han sido afectados. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la propiedad de los pueblos indígenas o tribales y la propiedad en general? Y de ser así, ¿esta propiedad implica también la propiedad general? Finalmente, nos preguntan para el magistrado, debo indicar que la propiedad indígena de los pueblos tribales tiene una especial clasificación y eso se estipula en la Convención Americana y también en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque la propiedad de los pueblos indígenas no necesita una formalidad, solo basta con la simple posesión y el transcurso del tiempo, ya que los pobladores tienen una conexión espiritual con su propiedad y el territorio no solamente se circunscribe a ámbitos de tierra, sino incluyen los recursos naturales que están inmersos dentro de su territorio. Así que al vulnerar el derecho a la propiedad, también no solamente se está vulnerando el derecho a la propiedad per se, sino también se incluye el derecho a no desarrollar su vida de acuerdo a sus costumbres y a sus creencias. Esa es la diferencia con la propiedad que nosotros conocemos. A continuación le doy pase a la corrección.